Lo que quería compartir acá en este momento es algo de lo que nosotros hicimos, nuestro equipo hizo en el Info desde el 2014, que era el ciclo de formación de formadores para profesores de profesorados de ciencias sociales. Nuestros colegas con los que trabajábamos eran formadores de futuros profesores de geografía, historia, economía, filosofía. Bueno, ese ciclo que conformábamos en un principio también lo conformamos con Javier Trimboli, y con el resto de los compañeros, Darío Capelli, Pablo Vana, Mariana Santangelo, María Eugenia Gramajo y Guillermo Con. Ese ciclo deja de existir, ¿sí?, por decisión de la dirección del Info. O sea que los formadores de los profesores de los profesorados de ciencias sociales de todo el país que estuvieron trabajando con nosotros en este ciclo, que era virtual y presencial, no van a trabajar más. Bien, entonces la idea era compartir con ustedes algo de lo que nosotros hacíamos en este ciclo, dada la característica de lo interdisciplinar, ¿sí?, de nuestros colegas con los que trabajábamos, para pensar un poco las tensiones de la sociedad pasada y de la sociedad presente. Nosotros nos anclábamos en algunos objetos, artefactos de la cultura, así los llamábamos, ¿sí? Objetos que habían circulado culturalmente, que habían sido leídos a lo largo de la historia, releídos, dialogados, vueltos a pensar, ¿sí? Y uno de esos objetos es el himno a Sarmiento. Por eso nos parece que alrededor de pensar algunas cuestiones alrededor del himno a Sarmiento, vamos a empezar a acercarnos a esta figura tan polémica, tan reactiva, tan compleja, ¿sí?, y que siempre está a la entrada, con su gusto, a la entrada de este edificio. Antes de empezar, me gustaría, si les parece, a ver, no mucho, porque la verdad que no tenemos mucho tiempo, pero recogería tres opiniones breves sobre Sarmiento, que ustedes quieran decir. Tres, no más, ¿sí?, por una cuestión de tiempo. A ver, ¿alguno se anima a decir algo? Por favor, vamos. Algo. Contradicción. Figura polémica. Figura polémica, ¿qué más? Traición. Contradicción. ¿Qué más? ¿Algo más? Laico versus religioso, ¿qué más? Civilización y barbarie, ¿qué más? Civilización y barbarie, no civilización o barbarie, sino civilización y barbarie. Clasista. Vos vas a Manuel. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna otra cuestión? Bueno. Combinaba el clasismo que hablaban y el racismo. Racismo con cuestiones democráticas. Racismo y cuestiones democráticas. Como la expansión de la educación y, por ejemplo, la discusión acerca de la extensión de la propiedad de la tierra. A ver, educación y propiedad de la tierra. Acá, Estado, dicen por acá. Bien, bueno, o sea que ya con estas pocas palabras, y pienso que debe haber muchas otras cuestiones que están pensando y no se animan por ahora a decir. Ya estamos hablando de alguien complejo, polémico, ¿sí?, una figura bastante controversial, en nuestra historia y que está presente en nuestras escuelas y en nuestras aulas. Recién les repartimos el himno a Sarmiento. ¿Les da cantarlo a capela? Vamos, yo no canto con micrófono porque soy un queso, pero bueno, si alguno tiene una afinación y quiere pasar a cargo del micrófono, sería genial. La fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la verdad del saber me diste el alma, con la luz de tu ingenio iluminaste, la razón de la noche de ignorancia, volverán a
Bueno, me cortaron para que no cante. Bueno, hola, ahora sí. Bien. Me habían, sí, efectivamente, evitar escuchar mi canto. Bueno, quien haya pasado por un aula, seguramente de una escuela pública, primaria o secundaria, reconoce esta canción, puede cantar, recuerda la letra, la música. También es cierto que muchas veces decíamos cosas cuando éramos niños que no entendíamos y las cantábamos igual. Por ejemplo, yo siempre decía, en vez de la que al darle el saber le diste el alma, decía la que al dar, como que la que al dar era una palabra. Yo no entendía y buscaba ese sentido, ¿sí? También recuerdo los graciosos que decían olor y grasitud, ¿sí? Por lo bajo. Bien, y lo que pasa es que los niños, digamos, cuando no encuentran un sentido a eso que dicen, empiezan a inventar otro sentido, ¿sí? Pero pensemos un poco qué es lo que nos presenta este himno a Sarmiento, ¿no? Nos presenta a Sarmiento como un maestro, un luchador fatigado, que viene a darnos luz, ¿sí? A las sombras de ignorancia, fanático de los niños, aparece fanático de los niños, que también lo aman y le construyen templos en sus corazones, ¿sí? Y también es llamativo porque confunde, digamos, el tú y el su. Por momentos uno le dice fue tu lucha, fue su lucha, ¿sí? Y muchas veces pareciera que el compositor de este himno a Sarmiento lo trata de tú, lo tutea como un par, y a los niños los trata en tercera persona, ¿sí? Y por ahí lo llamativo es que en el himno la identidad que se sacraliza de algún modo de Sarmiento es la del padre del aula, la del maestro, y quedan soslayados esas otras figuras que fuimos identidades de Sarmiento, que fuimos más o menos tratando de nombrar recién, como bueno, un controversial político, un periodista polémico, un escritor agudo, una figura reactiva muchas veces. Si bien el verso con la espada, con la pluma y la palabra hace un poco de honor a esas identidades, sin embargo, todo el tiempo lo que resalta el himno es esta figura del maestro, del padre del aula. Bueno, ¿por qué Sarmiento padre del aula? Bueno, sabemos, Sarmiento tuvo siempre como preocupación la escuela y la educación, sobre todo la educación, y bueno, desde fines de la década de 1840, en Chile, él estando en Chile, ¿por qué estaba en Chile? Ya lo sabemos, estaba exiliado, estaba corrido de la Argentina, bueno, esa es otra discusión que iremos desarmando a lo largo de la mañana. Él estaba en Chile y ahí el gobierno chileno lo envía a analizar el sistema educativo de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, y cuando él vuelve escribe un texto que va a ser como la sistematización de sus ideas en torno a la educación, que va a ser el texto que va a llamar de la educación popular, que va a ser un informe, una mezcla de informe, ensayo y demás, ¿sí? Y ahí de algún modo condensa, sistematiza su ideología con respecto a la educación, y esa ideología de algún modo la irá poniendo en práctica, aunque sea parcialmente, en los distintos espacios que él va a gestionar, como en distintas funciones públicas, incluso como presidente. Bueno, ese informe, muchos de ustedes ya lo saben, va a incluir desde concepciones de educación, pasando por recomendaciones metodológicas, selección de contenidos de enseñanza, incluso ya llega a definir cómo debe ser la gestión de una escuela y las características de los edificios escolares. Bueno, acá tenemos algo que tiene que ver con eso. Esto era la escuela Petronila, ¿sí?, que se creó alrededor de los 80, y que en la construcción inicial de esa escuela había algo de escuela-palacio, eso que marcaba Sarmiento, que la escuela tenía que ser un lugar espectacular para que los estudiantes, los niños, conocieran allí otras formas de vida que no eran las formas que les eran comunes, ¿sí? Bueno,
algo de la espectacularidad de la escuela Palacio, sí, que marcó la educación de nuestro país, que está acá detrás nuestro. Pero en esta introducción de la educación popular, él plantea muy fuertemente que la educación tiene una función política, ¿sí? La función era construir una nación, una identidad nacional. Y para eso señala ahí en ese texto algunas cuestiones. Él habla de la universalización de la enseñanza básica para hombres y mujeres, de la obligatoriedad de la educación escolar básica, el laicismo como contenido curricular y el papel del Estado en la expansión de la oferta escolar y la dirección de la oferta escolar, ¿sí? Y deja bien en claro ahí en esa introducción cuáles son los motivos, digamos, o cuál es el lugar clave de la educación en la construcción de esas nuevas sociedades postcoloniales, hispanoamericanas postcoloniales. Y les leo una cita de él, una pequeña cita que está ahí en de la educación popular. Dice, el poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen. Y la educación pública no debe tener otro fin que el aumentar las fuerzas de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el número de individuos que la poseen. Bueno, acá en esta cita tenemos, digamos, una matriz del liberalismo del siglo XIX, en la que participaba plenamente Sarmiento, esta idea de que una nación, la riqueza de una nación tiene que ver con su capacidad de producción, que en una nación está, digamos, pensar al sujeto de la nación como individuo, son tópicos del liberalismo del siglo XIX, y también en otros textos Sarmiento nos va a hablar de la alfabetización como una forma de formar un mercado de consumidores, porque va a permitir que se conozca la publicidad, que esos alfabetizados puedan informarse de publicidad y puedan realizar transacciones básicas. En otros textos también, no en este, nos va a hablar de que la educación disciplina, ¿sí? Y construye una civilización allí donde no la hay o donde él no la ve. Que la educación va a construir un mercado de trabajo, va a construir un mercado de mercancías, ¿sí? Pero en esa misma cita que está toda esta matriz liberal del siglo XIX, también hay algunas cuestiones de las que por ahí nos gustaría también agarrarnos. Primero, que la educación construye nación, quiere decir, la educación construye un nosotros, porque la nación no es otra cosa que un nosotros, una comunidad. En todo caso, habría que ver cómo se compone esa comunidad. Eso es materia de disputa y de discusión, ¿sí? O sea, educación tiene la capacidad de construir un nosotros, una nación. Y también, ahí mismo lo que plantea es que quienes participan de esa educación tienen que ser todos. Si bien sería un despropósito hablar de que Sarmiento es inclusivo, porque la idea de la inclusión en la educación es posterior y tiene una matriz y un contexto diferente. Sí, él está hablando de que en esa escuela tienen que estar, esa escuela básica, tienen que estar todos incluidos. De algún modo, desde la perspectiva de Sarmiento, la educación tiene una función contracultural en ese momento. Por un lado, lo que hace es destruir eso que a él no le cerraba como civilización, pueblos originarios, etcétera, ¿sí? Por dar algunos ejemplos, sea contracultural en ese sentido, pero a la vez también la educación era un instrumento que iba a estar en contra de las jerarquías del orden colonial, ¿sí? Y de las distinciones de clase y rango que había propiciado el orden colonial. En ese sentido, ¿sí? Ya de por sí, Sarmiento nos está planteando un problema cuando pensamos en la educación, en él y en la educación. Por un lado, es una educación que construye un sujeto homogéneo, ¿sí? Que homogeneiza, y a la vez es una educación que construye un nosotros y que también nos está hablando de que puede disolver jerarquías y estamentos. Bueno, eso es una contradicción simplemente que quería plantear por ese lado.
Bueno, pero volvamos al himno. Ser breve, así doy lugar a los compañeros. Volvamos al himno, ¿sí? Y esas palabras que decíamos que a veces eran incomprensibles para los chicos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de todas esas palabras? Hay una anécdota que siempre cuento, que es un niño que cantaba la canción a la bandera y en un momento decía, cuando dice jurando amarte, como así como a defenderte, esa persona que tiene hoy más o menos 60 años, estaba convencido que la letra decía jurando a Marte, al planeta Marte, porque la serie Los Invasores había creado tanto impacto en su memoria que para él era más importante jurar fidelidad, amor eterno a ese planeta que a una bandera, ¿sí? Es que a veces el sentido de las canciones patrias, ¿sí? O el sentido de las canciones, no parece residir en las palabras, ¿sí? Sino en el mismo ritual de cantarlas juntos, en el ritual de cantar con otros. Y la escuela en ese sentido fue una gran constructora de rituales, una gran constructora de rituales. Ustedes saben que el director del Consejo Nacional de Educación entre 1908 y 1913, Ramos Mejía, instaló toda una serie de ritualidad para las escuelas en relación a la bandera, al himno, levantarse, sentarse, izar la bandera, arriarla, etcétera, ¿sí? Poesías, recitados de amor, de jurar, de verle la vida a esos símbolos y esa patria, que tenían una función, que era la función también de homogeneizar, de crear una identidad común, más allá de las otras identidades que convergían ahí en la escuela, esas otras identidades que eran las identidades locales, las identidades de los inmigrantes, las identidades digamos, no solo de las provincias, sino de las pequeñas localidades. Y ese proceso de ritualización en las escuelas se dio entre fines del siglo XIX y siglo XX, y muchas canciones estuvieron en función de ese ritual, ¿sí? De crear esa idea colectiva. Bien, bueno, ¿qué colectivo, qué idea colectiva nos generó el himno Sarmiento? El himno tiene una complejidad musical que lo diferencia de las marchas, ¿sí? De las marchas más marciales, digamos, de otros himnos escolares. ¿En qué año se escribió? Yo no lo pude averiguar, ¿sí? ¿En qué momento comienza a ser el himno que se canta en las escuelas? Tampoco pude tener esa información. Sí averigüé, sí pude investigar que el himno lo escribió Leopoldo Corretger, que fue un músico catalán, un músico recibido de conservatorio, ¿sí? En Barcelona, que emigró en Argentina en 1887 a los 25 años, que murió acá, y que fue profesor de música de escuelas públicas y además después fue nombrado inspector de música, ¿sí? Por el Consejo Nacional de Educación. Por el Consejo de Educación Nacional. Y además fue el que dirigió un coro de 30.000 niños el 25 de mayo de 1910 que cantaron en la Plaza de los Dos Congresos. Bien, este personaje, además de componer el himno, me enteré que escribió de los primeros tangos, quizá esos tangos de principios del siglo XX, que algunos llamaron tangos prostibularios, ¿sí? Entre otros escribió tangos como El Afilador, La Razón, Mate a Medias, El Afortunado, La Negra. Parece que el tipo no solo componía, sino que le hacía la música a músicos sin escritura musical, ¿sí? Los músicos iban, se les sentaban y decían, mira, tengo este tango, a ver, tirarlo en la partitura. Y él se dedicaba a eso. Y escribió, compuso un tango que se llama Apuntá para otro lado, sugestivamente dedicado a la oficialidad del cuerpo de granaderos a caballo. Un datito. Bien, yo pensaba que Corretger, ¿sí?
que de algún modo busca con este himno a Sarmiento poner en primera persona al maestro y a la escuela, y a través de Sarmiento homenajear a ese maestro y a esa escuela. Si le habrán encargado la composición del himno. Pensé, hasta me imaginé, Ramos Mejía, fanático de los rituales y los himnos, le habrá dicho, che, bueno, por favor, hacete un himno que sacralice la escuela, al maestro. Pensé eso. Pero acá, en este contexto y en este momento en el que estamos todos atravesados, ¿sí? En este momento en que con mis compañeros dejamos de dar un ciclo de ciencias sociales, en donde pensábamos estas cosas, digamos, un poco más complejamente, seguramente como lo pude traer hoy, con toda la atención del caso, ¿sí? En todo caso, nos gusta pensar que la voluntad de este catalán, tanguero, inmigrante, profesor de música, fue homenajear a sus colegas maestros. Cuando fue presidente creó 800 escuelas públicas, ¿sí? El que creó las primeras escuelas de formación de maestros, las escuelas normales, el que aumentó la matrícula de educación obligatoria de 3.000 niños a 10.000, el que dio subsidios especiales a las provincias para que creen escuelas. Bueno, preferimos entonces elegir, ¿sí?, de todos los sarmientos posibles y complicadísimos para seguir pensando, hoy en este contexto, en esta coordenada, bueno, que el himno homenajea a ese sarmiento. Bueno, por lo mío, hasta acá, se lo paso a Capelli.